Hola amigos, hoy les traigo la historia de la Casa del Terror. Disfrútenla. Nuestra primera prueba irrefutable es una historia sobre un par de universitarios que se prestan a pasar un pequeño juicio y una prueba terrorífica en un mandato de habeas mortus al que he llamado la Casa del Terror. La Casa del Terror. ¿A qué esperas, aspirante? Límpialo o te obligaré a hacerlo con la lengua. Sí, señor. Gracias, señor. Arling, has olvidado besarme las suelas de las zapatillas. ¿Qué pasa, Arling? ¿Piensas en la otra alternativa? Abandona y ponte en el muro de la vergüenza. Nunca serás miembro del club y te haremos nomatadas hasta que te largues de aquí. ¿Qué fue lo que le pasó al cobarde de Dewey? Se acojonó en la prueba de coraje, no tuvo huevos y abandonó. Por eso nunca le dejamos en paz. Le volvimos loco, convertimos su vida en un infierno. DeWitt acabó humillado, debilitado y hecho polvo. Sufrió un ataque de nervios. Fue fabuloso. Aquello me hizo sentir orgulloso de ser un Gamma Delta Omega. Las zapatillas. ¡Qué asco! Recordad, chicos, esta noche es la prueba del coraje. Será todo un desafío. Creo que me gustaría cargarme. Sí. Romperle el cuello, esperarle una noche detrás de la puerta y cuando llegue, ¡zas! Romperle la crisma con un bate de béisbol. Sí. Con uno de aluminio. Sí. O con un hacha. O con una sierra mecánica. Sí. Yo quiero acabar con esto. La única razón por la que me quedo es... ¡Aspirantes! ¡No obliguéis a un hermano a levantarse para abrir la puerta! No tenías que ponerte tan elegante para abrirme la puerta. Arling, ¿qué tiene que hacer un aspirante en presencia de una dama? Bienvenida a Gamma Delta Omega, el aspirante Arling a su servicio. Puedes llamarme Mona. Eres todo un caballero. Eso me gusta. Hola, Mona. Soy Crandall, presidente de la casa. ¿En qué puedo ayudarte? Verás, pertenezco al Club Delta Omega Alpha. Acabamos de abrir una casa en el campus y nos gustaría hermanarnos con un club masculino para organizar acontecimientos sociales. Aunque supongo que un club como el vuestro seguramente ya tiene su casa hermana. Bueno, aún no, porque estamos a prueba. Digo, revisando nuestra situación, podríamos considerar un hermanamiento si se cumplen ciertos requisitos. Queréis aseguraros de que no somos unas tontas, ¿verdad? En fin, me parece bien. ¿Por qué no venís 3 o 4 esta noche y conoceréis a las hermanas de cerca y personalmente? Mona, ¿nos disculpas un segundo, por favor? Esto no puede ser cierto. Seguro que es una de esas bromas de los clubes femeninos. Consiguen atraer a un puñado de chicos y luego se burlan de ellos. Voy a quitármela de encima. Mona, nos encantaría. Pero resulta que esta noche celebramos el ritual final de los aspirantes fuera del campus. Por cierto, soy Les Wilton, maestro de aspirantes. Mi trabajo consiste en convertirles en hombres. Creía que convertir a los muchachos en hombres era cosa de mujeres.
Mira, si quieres ofrecer tus servicios, los aspirantes estarán encantados. Mona, te pido disculpas. Ha sido una grosería por mi parte. No obstante, dado que no podemos enviar a ningún hermano a vuestra casa, a lo mejor os gustaría asistir a nuestro pequeño ritual. No queremos entrometernos en uno de vuestros rituales sagrados. Si quisierais entrometeros, no os invitaríamos. De todas maneras, agradecemos vuestra invitación y deseamos que encontréis pronto otra casa hermana. Bueno, si decís que no molestaremos, allí nos veremos. Esto es lo que me impide marcharme. Sabemos que Wilton nos está presionando mucho. Como ya sabéis, no es el tipo de persona que cuenta con nuestra aprobación. ¡Final del viaje, chicos! A partir de aquí los aspirantes van a pie. Waters, cuenta la historia de la casa del viejo con tos. La casa era propiedad de un viejo ermitaño que siempre llevaba un hábito negro y tenía una tos cavernosa que se oía a más de 1 kilómetro de distancia. Le llamaban el tosedor y a la casa del tosedor. Waters, trágate el chicle. Henderson, continúa. Cuando se quemó la casa de estudiantes Alpha Sigma, el alcalde que había sido miembro del club echó al viejo de allí y le regaló la casa al club. El tosedor maldijo la casa y se quitó la vida. Arling, acaba tú. Un año después, los 9 miembros de Alpha Sigma que vivían en la casa, incluido el hijo del alcalde, fueron asesinados por un encapuchado con un hacha que tenía una tos cavernosa. La casa fue cerrada en 1933. Desde entonces la gente asegura que el fantasma del viejo continúa allí para asegurarse de que nadie viva en la casa. Y dicen que todavía se le oye toser. ¿Podéis quitaros la venda? Ya hemos llegado. Esto es lo que se espera de vosotros. Cada uno llevará una linterna. ¿Veis todas esas ventanas? Tenéis que entrar, correr hasta la ventana del segundo piso y encender la linterna 3 veces. Subir por la escalera hasta la buhardilla y una vez allí encenderla 3 veces más. Luego tenéis que esperar hasta que os llame. Y entraréis en el club. Parece fácil, ¿verdad? Sí, es fácil. Pero la casa está encantada y al fantasma del asesino del hacha no le gustan las visitas. Henderson, tú irás el primero. ¡Venga! Nos vemos en la guardilla. Buena suerte, muchachos. Todas las hermanas estamos con vosotros. Nos encantan los clubes de estudiantes masculinos. Una tos fabulosa, Sparks. Las grabé en la sala de enfermos de cáncer de pulmón y las he metido en el sintetizador. Casi me matas. Quedamos en que sería el asesino del hacha, no el de la sierra mecánica. El primero ya está. Le toca al segundo. Parece la voz de Henderson. No, todos los gritos están grabados. Ya verás cómo se asoma a la ventana. Wilton, ¿por qué tarda tanto en llegar arriba? Porque no tiene madera de gamma delta omega. Waters, veamos si tú vales la pena. Demuestra lo que vales. ¡Waters! En el segundo piso hay alguien con un hábito y un hacha.
Mermelada de fresa. ¡Ah! ¡Es de verdad! ¡Wilton se ha pasado! Lo habrá sacado de la Facultad de Medicina. Te he dicho que pasaras de la sierra. Me parece que este trasto está estropeado. Eso último tenía que ser un grito. Ahí lo tienes. ¿Dos sonidos a la vez? Eso es imposible. He visto a alguien en la ventana con un hacha en la mano. No pienso subir a la guardilla. Arling, eres un gallina. Apuesto a que no llegas ni al segundo piso. Es más, 100 pavos a que no te atreves. ¿Qué contestas? Henderson y Waters lo han hecho. Con 100 pavos podríamos pasar una velada fantástica. ¿Al segundo piso? Acepto la apuesta. Bien, me quedaré con tus 100 pavos y te obligaré a lamer el suelo. Mona. ¿Lo de la velada va también por mí? Si ganas, sí, pero no te hagas ilusiones. Estoy segura de que él estará a la altura de las circunstancias. Oye, lo del brazo ha sido genial, Sparks. No he sido yo. Creía que había sido tú. ¡Esto no tiene gracia, tíos! ¿Waters? ¡Dios mío! ¡Es él! ¡Socorro! ¡He visto al fantasma del viejo con un hacha! ¡Es real! ¡Iba a matarme! ¡Seguro que ha asesinado a Henderson y a ¡Solo Waters! es un muñeco con una máscara, idiota! ¿Eres un cobarde o qué? Acabarás en el muro de la vergüenza, muchacho, como varón sin cojones 1993. ¡No! ¡No era un muñeco! ¡Era un fantasma! ¡Y está Os arriba! ¡Lo he confesaré un visto! secreto. Esta historia se publicó en el periódico del colegio para inspirar a los aspirantes en sus iniciaciones. ¡No ocurrió nunca! Nunca ha existido el viejo de la tos. Arling es un miedica. Me debes 100 pavos, con los cuales invitaré a cenar a Mona. A ella le gustan los hombres, no los maricas. ¿Me equivoco, cariño? Wilton, llama al resto de los aspirantes para celebrar el juicio. ¡Waters! ¡Henderson! Os habla vuestro glorioso maestro de aspirantes. Estoy en la casa y quiero que bajéis ahora. ¡Sparks, apaga eso! No he sido yo, he arrancado el cable. Sparks, será mejor que me acompañes. No recuerdo los trucos que montamos en la casa. Ni hablar, tío. Me dan miedo los fantasmas. Está bien. Os diré lo que haremos. Yo iré primero y vosotros vendréis detrás de mí. Los hermanos tenemos que estar unidos, ¿no? ¡No seáis así! Hay diferencia entre ser un cobarde y un estúpido. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo sabes? Esto no lo olvidaré. Os juro que me las pagaréis todos y cada uno de vosotros.
acuerdas de mí? De DeWitt, el muro de la vergüenza. Me parece que he demostrado que tú tampoco tienes madera de gamma delta omega. Y en cuanto a los otros aspirantes, dejé una nota en la puerta de la buhardilla diciéndoles que no hicieran ninguna señal y no dijeran nada hasta que oyeran la contraseña ¡Feliz cumpleaños! Y firmé como Les Wilton. ¡A mí nadie me hace esto! Vámonos, chicas. ¡Mona! ¡Espera! ¡He ganado! Tienes que cenar conmigo. Venga, Wilton, dile a los aspirantes que bajen para que podamos largarnos. ¡Hazlo! Walters, Henderson, feliz cumpleaños, ya podéis bajar. ¿Me habéis oído? He dicho feliz cumpleaños. Sube a buscarlos, Wilton. Soy demasiado bueno para este club. Creo que debería dejarlo. DeWitt. ¿Lo del brazo fue idea tuya? ¿Brazo? ¿Qué brazo? Este brazo. Oye, no es mío. Dios mío, un anillo de aspirante. ¡Es el de Henderson! ¡Qué horror! ¡Waters! ¡Henderson! ¿Waters? ¿Henderson? Bienvenido a la noche de los aspirantes al Club Delta Omega Alpha. Nos gustan los muchachos de los clubes de estudiantes. Verás, el DOA es un club macabro. Estás a punto de convertirte en carne Delta Omega en la cena. ¿Lo ves, Les? Al final cenaremos juntas. Estoy deseando devorar a un hombre. Os recuerdo a las aspirantes que tenéis que coméroslo entero si no queréis acabar en el muro de la vergüenza. Pobre Les, ya sé que estudiar en una universidad privada cuesta un ojo de la cara, pero esto es una pasada.